Comienza tu viaje. En Canal Extremadura, el sol sale por el oeste con Antonio León y Mané Bañegil. Corre, sube. La dehesa se refleja en el jardín del Edén, cielo y luz, mi canción, el andén de un viejo tren. Extremadura, mi aliada, campo, agua, sol, sudor, corazón, con razón, que despliega todo su esplendor. En el oeste vivo yo, con el oeste sueño yo. Hoy es el Día Mundial del Teatro, un arte que se estima que nació hace casi 3000 años y después de tanto tiempo está más vivo que nunca, precisamente gracias a la tecnología. Hoy en directo desde el Teatro Capitol de Cáceres recordamos lo que Antonio Banderas dice sobre todo esto. El cine está en un momento muy definitivo. En el momento que los estudios descubran que la tecnología le va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores íbamos cobrando, esto se ha acabado. Se ha acabado un cine de determinada manera. Siempre habrá películas con gente de carne y hueso, pero el refugio que yo he buscado en el teatro tiene una cierta razón de ser. El teatro va a vencer eso porque quedará siempre como un arte que tiene 3000 años y que va a ser muy difícil vencerlo. Pasará, pasará. Habrá robots que no sabremos distinguir si son personas humanas o no. De hecho, mientras más vayan avanzando las tecnologías, más valor tendrá el arte en vivo, es decir, las artes escénicas en general. Porque encerrarte en la habitación, ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret. Basta de radio, de escoba y sillón, dadles un puntapié. La vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret. La vida es un cabaret, una tómbola, un gran teatro y hoy la radio se viene en directo al Capitol con la gente de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura para defender los espectáculos en vivo. La música, la danza, el teatro y todo aquello que nos convoque a unos frente a los otros y nos haga disfrutar y entender más y mejor esta vida nuestra cabaretera. Tengo una mala noche a cualquier hora, canta una cancioncita conmovedora, que me sacuda el alma, me desarme entero, que me desnude el alma y que se me erice el pelo. Ay, 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 Buenos días, Mané, ¿qué tal? Buenos días, Antonio León, buenos días a todas y a todos, ¿qué tal? Estamos hoy en la casa de la ESAD con el director Ángel Jiménez. Hola Ángel, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Mané. Buenos Qué días. bien Ángel. acompañados estamos aquí hoy, ¿eh? Hoy, hombre, maravilla, maravilla. Conmigo y con media esa de Extremadura, que están aquí con nosotros en el están aquí escenario con Capitol. nosotros. Buenos días. Buenos días. Estamos rodeados aquí de talento, de alegría y hay que comenzar un especial como este con el manifiesto oficial, ¿no? Con el manifiesto del año 2026, que este año ha escrito Willem Dafoe, Ajá. y que nos va a leer nuestra alumna de cuarto de interpretación, Alba Guerra. Soy actor, conocido principalmente como actor de cine, pero mis raíces están profundamente arraigadas en el teatro.
Fui miembro de The Wooster Group de 1977 a 2003, creando e interpretando piezas originales de Performing Garage en Nueva York y realizando giras por todo el mundo. Solíamos recibir muy poco público en algunas de nuestras funciones. La regla era que, si había más intérpretes que espectadores, podíamos optar por cancelar, pero nunca lo hicimos. Muchos de los miembros no estaban formados en artes escénicas, sino que provenían de distintas disciplinas que se reunían para hacer teatro. Así que el espectáculo debe continuar no era realmente nuestro lema. Sin embargo, sentíamos la obligación de mantener ese encuentro con el público. Con frecuencia ensayábamos durante el día y por la noche presentábamos el material como trabajo en proceso. A veces dedicábamos años a una obra mientras nos sosteníamos con giras de producciones anteriores. Trabajar durante años en una pieza podía volverse tedioso para mí y los ensayos me resultaban a veces extenuantes. Pero esas presentaciones de trabajos en proceso siempre eran estimulantes, incluso cuando el público reducido fuera un indicador inequívoco del nivel de interés sobre lo que estábamos haciendo. Eso me hizo comprender que, sin importar cuán pocas personas hubiera, el público, como testigo, le daba al teatro su significado y vida. Como dice el letrero de una casa de apuestas, hay que estar presente para ganar. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación, que siempre es diferente aunque siga una pauta y diseño, sin duda es la fuerza más evidente del teatro. Social y políticamente, el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El elefante en la habitación son las nuevas tecnologías y las redes sociales, que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a las personas. Uso mi ordenador a diario, aunque no tengo redes sociales. Incluso he buscado mi nombre en Internet como actor y también he consultado la inteligencia artificial para obtener información. Pero habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos. Aunque cierta tecnología puede ser útil, el problema de no saber quién está al otro lado del círculo de comunicación es profundo y contribuye a una crisis de verdad y realidad. Si bien el Internet puede plantear preguntas, rara vez capta ese sentido de asombro que el teatro crea, un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están presentes en un círculo de acción y respuesta. Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas, y sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos. El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales, diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo. Cada órgano sensorial es una puerta hacia el encuentro y a través de ese encuentro logramos una definición más profunda de quiénes somos, a través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía. El teatro, como forma de arte total, puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser. Y mira, pues sí, hoy vamos a explicar un poco que no solo el show debe continuar, sino que está continuando y va a seguir continuando con la mejor salud, aquí en Extremadura. Nadie, de todas formas, hablamos del escenario, llega sin cruzar una frontera y lo que se necesita saber cuando alguien se plantea estudiar interpretación o dirección escénica y dramaturgia en la ESAT de Extremadura es mucha valentía. Tenemos hoy con nosotros a nuestro profesor de interpretación, José Ángel Moreno. Hola, José Ángel. Hola, buenos días. Hola, José Ángel. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí andamos. Háblanos de a dar ti. información. Bueno, pues voy a hablar de mí. Me llamo José Ángel Moreno. Actualmente soy profesor de arte dramático en la especialidad de interpretación. Imparto interpretación. Además, soy el jefe de departamento de actividades complementarias del centro, que por ahí también creo que es interesante que justamente estamos en un marco aprovechando el Día Mundial del Teatro y dentro de lo que es el IESCENA, que está ahora mismo sucediendo, porque al final esto es como un broche de oro a lo que han sido estos 3 días de estudiantes, de alumnado, tanto los nuestros, los de la ESAT, que están actualmente estudiando arte dramático con nosotros.
así también como los alumnos de instituto que tienen sus optativas de teatro y que son el futuro alumnado de la SAT de Extremadura. Entonces estamos muy contentos, así haciendo un poco de balance de cómo ha ido esta 11ª edición de iScena. Sí. Ha habido en torno a 500 alumnos que han venido a visitar las instalaciones de la ESAT y también han pasado por este escenario del que estáis hablando. Porque estos son los que vienen ahora a verlo y se plantean si el año que viene quieren ingresar o no. Claro, la idea de iScena fundamentalmente, luego también si queréis hablamos de las pruebas de acceso, pero fundamentalmente es crear un vínculo importante entre el alumnado de Extremadura que tiene inquietudes artísticas, inquietudes de artes escénicas, que les gusta el escenario, que quieren ser actores, que quieren ser directores de escena y que tal vez desconocen, ¿no?, que pueden quedarse en su tierra para estudiar arte dramático. Porque ahora mismo, ¿cuántos alumnos hay en la ESA? En torno a unos 100... 80 ¿no? alumnos. Es un número habitual en las enseñanzas de arte dramático. Es un alumno habitual en las enseñanzas de arte dramático. Sí. Y bueno, lo digo porque a veces parecen pocos, son muchos, pero las aulas están llenas. Tenemos 9 unidades, que son 9 cursos y están llenas. Entonces, es lo normal. Lo que además contamos hoy, para que nos cuente sobre esa valentía de la que yo hablaba, con Rubén Flores, que es un alumno de primero de interpretación. Cuéntanos cuál fue tu experiencia. Pues bueno, yo hice el año pasado las pruebas de acceso. Me sentí bastante seguro. El año pasado, de hecho, estuve aquí con el Alcáceres haciendo Yerma y siempre me he sentido muy... Discúlpame, ¿qué te pareció? ¿Qué experiencia viviste cuando hiciste iScena? Cuando viniste desde fuera a visitarla. Cuando vine aquí en primero de bachillerato, o sea, vimos las aulas, no hubo tanta interacción como ha habido este año con los alumnos, pero al ver la inauguración con los alumnos, por ejemplo, con Alba actuando aquí, sentí que quería formar parte de esto, que yo también quería estar en el escenario haciendo cosas tan alucinantes como hicieron ese mismo año. Y nada, aquí estoy en primero y aquí de seguir adelante. Oye, ¿las pruebas de acceso? ¿Cómo son las pruebas de acceso? ¿Hay que hacer algo ya muy currado? ¿Cómo? Sí, a ver, en verdad hay 2 especialidades, como sabéis, se puede estudiar interpretación y dirección de escena y dramaturgia. Sí. Hay una primera prueba común, que es para todo el alumnado, indistintamente de la especialidad que luego quieran escoger. Es un análisis de un texto teatral, aparece un texto, e igualmente aparecen unas bases donde aparecen los textos que tienen que leer para que ellos sepan más o menos por dónde tienen que tirar, porque el teatro es inabarcable a nivel de épocas, a nivel de autores, a nivel de directores. Entonces sí que damos unas pautas, ¿no?, para que también facilitárselo a ellos. En esta primera fase es un examen teórico de desarrollo en cuanto a que tengan que hacer un análisis dramático de un texto que aparece. Y ya una vez que hacen esta primera prueba, ya sí que ahí eligen, ¿no?, digamos, el itinerario al que quieren acceder. Si es interpretación, concretamente son 3 pruebas, una de movimiento, otra de interpretación y otra de voz, de canto. Entonces ahí pues los profesores que estamos en las pruebas vamos ya un poco, ¿no?, equilibrando a ver por dónde van y todo eso. Igualmente también tienen en texto, en interpretación, se cuelga también en la página web de la SAT los textos que tienen que estudiar, además de que luego el propio profesorado en ese momento pues interactúan con ellos con escenas, improvisando. También tienen que hacer una prueba de movimiento que tienen que crear ellos a través de un tema que se les da. Y también canto, pues igual tienen que preparar una canción y luego también decir un texto para también valorar la dicción, la expresión oral. Todas esas cosas. Luego, sí, no, ¿y luego qué? en dirección, por ejemplo, el de itinerario de dirección, tienen también una prueba más concreta en la que tienen que, sobre un texto que aparece de autor, pues tienen que hacer como una especie de collage de cómo ellos montarían esta obra de teatro que aparece en las pruebas. De esta manera, pues estamos un poco analizando, viendo también las posibilidades que tiene el alumnado para después ver cómo van a ir desarrollando también dentro de la escuela una vez que ya están dentro. Oye, y como profesor de interpretación, ¿tú de qué escuela eres? Yo estudié en Murcia. Sí. Estudié en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Sí. Y ¿Es de la escuela murciana? Sí, yo soy de Albacete. Me he movido mucho, me he movido bastante. Y ahora estoy en Cáceres. Hombre, como José Luis Cuerda. Sí, maravilloso. Sí, además de verdad. Estoy muy contento. Sí, pero me refiero a que siempre hay como 2 grandes escuelas. La de los que interpretan y los que se meten en el papel. Es que yo recuerdo siempre en la película Marathon Man, no sé si recuerdas, Dustin Hoffman, Laurence Olivier. Dustin Hoffman se pegaba unas palizas, hacía los maratones él para meterse en el papel. Y Laurence Olivier le miraba flipando y decía, pero vamos a ver, chaval, ¿por qué no te dedicas a interpretar solo? ¿no? Claro. Hay como de esas 2 escuelas. El que si va a hacer de taxista está 2 años llevando un taxi y el que simplemente estudia el papel y se mete en la historia, ¿no? Al final luego también los actores, efectivamente hay métodos y lo que tú dices, hay escuelas, ¿no? Y maneras de interpretar millones.
profesiones. Al final estamos desde el teatro físico, que tiene que ver más con, a lo mejor con esto, ¿no? Con pegarte una carrera para entender el cuerpo, cómo reacciona, crear partituras de movimiento. También en la escuela, a lo largo de la carrera, vamos viendo diferentes técnicas, ¿no? También de improvisación, lo que dices de la mirada, ¿no? Por ejemplo, que por qué no puede haber un actor... En el cine es distinto también, claro, hay que entender que en el cine pues todo es mucho más pequeño, con una mirada da mucha más información, pero en el escenario, dependiendo también de los códigos o del tipo de compañía en la que vayan a trabajar o el método de trabajo que tengan, puede ser mucho más físico, mucho más de movimiento, mucho más de creación a nivel físico, más experimental desde el cuerpo. Sí, sí. Todo esto lo ven en la escuela. En la escuela es un abanico enorme de técnicas, además de las disciplinas y las asignaturas que van desde la voz a lo teórico, a lo corporal, a un montón de cosas. Sí, muy bien. Oye, pues muchas gracias. Nada, un Vamos a placer. seguir conociendo un poquito la ESAD y a la Sí, gente de la un ESAD, placer. Muchas gracias. No te vayas todavía. Ah, que no, que me quedo. No quiero decir. ¿no? No te Que me vayas quedo todavía. No, yo qué sé. Bueno, nada. Pero es que fijaos que en la Escuela Superior de Arte Dramático ahora, Sí. bueno, tengo que decir que hay 2 especialidades y también decir que igual que hay traumatología y cardiología, pues hay interpretación y dirección escénica y dramaturgia. Entonces, quien Sí. quiera ir por un lado, pues, o quien se sienta O sea, los atraído... que quieren subir al escenario o los que quieren dirigir a los que están en el escenario. Exactamente. Son 2 itinerarios diferentes con competencias específicas de cada una de sus áreas y bueno, pues puedes escoger según las pruebas para una sola de interpretación y otra sola de dirección. Y fíjate que tenemos también en la escuela algo que a mí me tiene especialmente ilusionado y bueno, que es que hemos empezado ¿Qué es lo que nos propone, qué es lo que nos hace tener esa valentía para, digo, yo quiero ser actor o quiero ser actriz? Mamá, quiero ser artista. Mamá, quiero ser artista. Y tenemos esa valentía, pero es que también tenemos el otro prisma, la otra perspectiva, que es de quien ya fue egresada, quien ha estado estudiando unas oposiciones y quien está... una antigua egresada de la ESA de Extremadura que está trabajando en el claustro de la ESA de Extremadura, como es Lourdes Guisado. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Lourdes. Hola, Tú Lourdes. estuviste egresada, pero ya estás bien, ¿no? Bueno, relativamente, ¿no? Porque yo creo que todos los que nos dedicamos un poquito a esto, lo de estar bien nunca es al 100%, ¿no? Pero Tú saliste de aquí y has vuelto aquí, ¿no? yo salí de aquí, estoy en mi casa nunca mejor dicho. Entonces, estoy teniendo la suerte, con mucho trabajo mediante, porque como bien dice Ángel, pues todo esto pasa por un proceso de oposición, y ahora tengo la suerte y el privilegio de estar del otro lado. Un poco saciando esa vocación pues que también venía conmigo de toda la vida, que es de ser docente de la educación. Tú les dices eso de yo estuve donde ahora estáis vosotros. Todo el rato. Reconozco en vosotros esa mirada. Todo el rato. Y además es que les hablo, ellos están aquí y pueden dar fe muy pragmáticamente. Sí. Oye, mira, ya basta, porque es que he estado ahí antes de ayer, entonces corta el rollo y ponte a trabajar. Sí. Que está muy bien irse a la plaza, que está muy bien irse al karaoke, está muy bien, pero ponte a trabajar, ¿no? Claro, Un hombre, poquito. Pero esto suelen no ser es todo disciplinados. ¿Los cachondeo. alumnos son disciplinados o digamos que es El actor, bueno, que lo diga mi Pues esto compañera. es como los que hemos crecido viendo Fama, la gente bailando por los pasillos y interpretando y esas Mira, cosas. el alumnado de la SAD tiene siempre una característica que son gente muy especial. Todos los que formamos parte de este maravilloso mundo... Tenéis lo vuestro. Tenemos lo nuestro. Sí, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Si somos primos hermanos, vamos. Los de la radio y de la tele, ¿no? Y por regla general, tener en cuenta que si quieres ser actor o director o directora, tienes que estudiar mucho. Ya me preguntaban, pero ¿es fácil? Yo, no, mira, ser artista duele, literalmente. Es decir, tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Y bueno, que no sé... Es que ahora se destaca mucho el papel de la brillantina, ¿no? O sea, el otro día escribió un artículo Isabel Coixet en El País hablando de las influencers y los que hacen, en fin, los youtubers, todo esto, que van a las alfombras rojas de los estrenos de la película y hacen allí el paripé y no sé cuánto y tal, pero muchas veces no saben ni qué película se estrena, ¿no? O no conocen a los actores, a los directores y tal. O sea, hay como mucho postureo y hay mucha gente que piensa que esto es así, que esto solo haces 4 tonterías y ya triunfas, ¿no? El like, el éxito inmediato, eso tiene cosas buenas por el tema del empoderamiento, cuando eres, insisto, un trabajador liberal, pero tiene lo malo que no tiene profundidad desde mi punto de vista. Imagino que esto se irá matizando con el paso de los años. También estamos nosotros en ello. Quiero decir que depende mucho de nosotros, de los docentes, de los que estamos organizando y de los que vienen por detrás. Como no podía ser de otra forma, y como he comentado antes, tenemos también otra rama que es dirección escénica y dramaturgia. Y también tenemos a mi compañero Arcadio Chillón. Hola, buenos días. Hola, Arcadio. Hola, Arcadio. Pues muy bien, la verdad.
Pues nada, aquí celebrando el Día Mundial del Teatro y también creo que se tiene que dar visibilidad a los dos polos, ¿no? Y sí es cierto que aunque el alumnado de interpretación siempre es más, porque los que estamos ahí detrás, en la trastienda, todo lo que es la parte de dirección escénica y la escritura, parece que tenemos menos visibilidad, tenemos menos ese ratio de pantalla, de espacio público, pero hay mucha gente trabajando detrás para que un espectáculo salga. Y bueno, en la especialidad de la dirección escénica y dramaturgia, pues buena parte está toda la parte creativa que está ahí detrás, ¿vale? Todo lo que es el diseño de iluminación, vestuario, sonido, la escritura dramática y, por supuesto, cómo conjugarlo todo, cómo darle enjundia, poderío, un lugar al que llegar, ¿no? Que sería la parte de la labor del director de escena. ¿Y los chavales cuando llegan más, les gusta más esta rama o la otra? Lo digo porque, por ejemplo, en el mundo de la comunicación hay mucha gente que llega porque quieren salir en la tele, y luego descubren que igual les interesa más ser realizador, ser realizadoras, otro tipo de cosas. No sé si aquí pasa lo mismo. Por norma general, normalmente es muy difícil saber cuál es la rama a la que tú estás dispuesto. Porque una cosa es lo que tú quieres, otra cosa todas las aptitudes que tú tienes. Y con el tiempo te vas dando cuenta de esas cosas. Lo digo, yo empecé formándome como actor. Toda mi formación, yo tengo formación en interpretación, danza, llego a bailar hasta claqué, canto, etcétera. Pero al final descubrí que la escritura me apasiona y que además tengo un don que es la posibilidad de conjugarlo todo, de hilvanarlo todo. Y con el paso del tiempo, 10 años después, fue cuando decidí estudiar dirección escénica y dramaturgia. Bueno. De todas formas, un tipo que ya viene y se llama Arcadio, ya viene marcado con algo artístico, ¿no, Ángel? Eso ya es, eso es un nombre que marcaba, que no puede, el electricista, con todos mis respetos, ¿eh? Arcadio no pega. Hombre, un director de escena, ¿no? Tiene nombre de Hay nombres que van... de escena, claro que sí. Estáis más tontos. Oye, ¿y cuándo se dice lo de mucha mierda? Antes, que hemos empezado y no hemos dicho nada de eso. Bueno, yo sí, a mí me gusta decir mucho éxito, más Mucho que éxito, mucha mierda. vale, Pero vale. lo de mucha mierda, no sé, invoca al lupo, que decimos en la ópera, por ejemplo, ¿no? Vale. En la boca del lobo. También, además de todo lo que estamos contando, tanto en dirección escénica y dramaturgia como en interpretación, son las enseñanzas de arte dramático son enseñanzas de destrezas. ¿Cuáles son destrezas? Pues mira, solo para tener una dicción inteligible, por ejemplo, necesitas controlar la articulación de los textos, el acento, etc. Sí. Destrezas son lucha escénica. Si os traéis a Mario Casas y os da aquí un No, Mario taller, Casas ¿no? justo debe matricularse en cuanto pueda. No es el mejor caso, no es el mejor ejemplo, ¿no? Vale. Lo siento, Mario. Ya, pero... Le mandamos un beso a Mario Casas. Pero ¿cómo se quita la camiseta? Oye, que a mí me ¿Cómo se encanta. quita la camiseta? ¿Cómo se quita la camiseta? A ver, yo Sí. tengo mis cosas. En la última ya película resueltas. ¿ha visto la película esta Muy Lejos, que estuvo nominada al Goya? Sí. Pues lo que han hecho directamente es, mira, no te vamos a dar texto, solo interpreta, o sea, solo sale y corre, va, viene, tal, y no habla. Ya le han dicho, mira, ¿para qué? No te molestes. Vale. Bueno, pero eso también es una destreza, Esta ¿no? No es sección- una esta sección habilidad, la ¿no? podemos llamar Vale. haciendo amigos. Sí. Está haciendo amigos y saludándolos. Y saludando. Bueno, como decía, está lucha escénica, está movimiento y también está danza. Araceli, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola. Hola, Hola. Araceli. Cuéntanos, Araceli es paisana mía y cordobesa. Cordobesa que no cordosiesa. Como nuestro técnico David Moreno es de Lucena. Hombre, de Lucena. De Lucena, cordobés Patrona, también. la Virgen de Araceli. Anda, mira. Hombre, esa es, ¿no? Pues Esa venga, es. ¿Eh? Lo que es. Es lo que es. Al cielo con ella, venga, Araceli. Venga. Que, ¿cómo... Bueno, Araceli, cuéntanos. ¿Cómo ves Bueno, tu pues- perspectiva de docente de la ESAL, a diferentes materias que impartes? Cuéntanos. Bueno, mira, yo soy jefa del Departamento de Movimiento también y generalmente, como han comentado también los compañeros, el alumnado viene con un aspecto vocacional, con mucha ganas, mucha ilusión, ¿no? Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la danza, que es complejo, porque la danza es prácticamente, son técnicas de danza, mucha creación también, pero hay un redescubrimiento del cuerpo por parte del actor que ya es adulto, que a veces pues, tiene que desarrollar esas destrezas que se suelen coger en el punto de vista de la danza desde que son pequeños, ¿no? Pero redescubren su cuerpo y a veces te sorprende con el alumnado que ya es adulto, que ve ciertos complejos
de destreza física, ya no tiene flexibilidad, etcétera, pero hay otros momentos que te sorprenden porque de repente descubres y dices, guau, tengo aquí un bailarín o tengo una bailarina. Y esto pasa con la destreza del cuerpo en las diferentes materias, en lucha escénica, que también tiene un aspecto muy lúdico, muy divertido, en la acrobacia también. Desde mi punto de vista de docente es un redescubrimiento con el alumnado que para mí es fascinante. Hemos hablado muchas veces con Javier Llanos, de teatro, hablamos muchas veces de si el actor y la actriz española eran multidisciplinares o no, ¿no? Hablando de muchas veces vemos los norteamericanos que interpretan, cantan, bailan, ¿no? Y él decía, no, que aquí también pasa, no penséis que puede haber alguno que no cante bien y tal, pero que todos se forman en todo, ¿no? O sea, solo trabaja todo el mundo, luego ya puede ser mejor en una cosa o en otra, pero... Bueno, ahora mismo, como está el mercado laboral, cuanto más competentes sean y más amplia sea su formación en todos los aspectos, vocales, destreza física, pues tiene un actor o una actriz mucho más completo, ¿no? Y hay mucho más competente a la hora de enfrentarse a un trabajo, ¿no? O a competir para ello. Lo del mercado laboral lo dejamos para otro programa, ¿no? Eso sí, lo podemos hablar luego, lo tocamos si queréis. Vale. Sobre todo estas destrezas están muy relacionadas también. Es una lástima que estemos solo en radio, porque ayer estas destrezas también están relacionadas con el gesto y a la vez con el verso. Y ayer nos hicieron en la clausura del festival, de las muestras de los institutos, un ejercicio según interpretación que nos dejaron a todos con la boca abierta. Emma Cea. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, háblanos de ti. aquí con el madrugón, pues bien, lo llevo bien. ¿Madrugón? No me hice actor para esto. Emma Cea es un docente maravilloso y un actor aún más maravilloso, cacereño, y cuéntanos tu experiencia. De aquí, de la tierra. Pues nada, yo salí de aquí, de Cáceres, hace ya unos cuantos de años, que monté aquí mi compañía de teatro y bueno, fuimos un poco por arreglar nuestros conocimientos y entonces fuimos a estudiar varios componentes de la compañía y resulta que luego con el tiempo pues estoy de vuelta aquí dando clases en mi tierra con alumnos de mi tierra y formando actores extremeños con mucho potencial. ¿Y de qué das clases tú en concreto? Yo doy todo lo que es la parte de movimiento, doy expresión corporal, lucha escénica, mimo, movimiento y danza aplicada al arte dramático. Cuando decís lucha escénica, yo, perdonadme, pero no sé lo que es exactamente. Pues vamos fuera de los Me lo imaginaba que no iba por ahí, ¿no? Pero vamos, por aclararlo, ¿no? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues son coreografías de lucha escénica, tanto de esgrima... O sea, ¿de lucha? Sí. Sí. Impartimos esgrima, básicamente, y también lucha cuerpo a cuerpo, lo que pueden ser unas coreografías de peleas. ¿no? Para películas de piratas y cosas de esas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es del teatro áureo, del siglo de oro, que todos los conflictos se resolvían de esa misma manera. Anda, mira, pues no hemos mejorado mucho desde No hemos mejorado en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros, siempre se lo digo yo a los actores, a los alumnos, que los personajes se odian, pero los actores se aman. Entonces no nos hacemos daño, está todo controlado y para eso se imparten estas clases, para controlar perfectamente que no haya ningún accidente. Qué bonito eso, qué bonito eso. Sí, muy bien. Bueno, hay una técnica ahí detrás también, hombre, claro. Por supuesto, claro. Yo siempre digo, como estabais hablando antes de tantas disciplinas y tal, yo siempre suelo decir que total, para hacer teatro solo es necesario una sola cosa, todo. Está muy bien. Es como dice David Guapo, ¿no? Para hacer una buena canción tienes que formarte toda la vida, ¿no? Exacto, para aprender un poco. ¿Habéis hablado de los alumnos? ¿Todos los alumnos son extremeños, Ángel? No. Es que habéis dicho los alumnos extremeños. Sí, bueno, aquí habrá de todo, ¿no? Extremeño, quiero decir, vale. Lo cual me llena de orgullo también. Y satisfacción, ¿no? Orgullo y satisfacción. Alba ha leído el manifiesto y es una alumna de Salamanca. Pero se está haciendo cada vez más extremeña. Se quiere quedar a vivir aquí. Ya es menos rancia, ¿no? Porque los castellanos son un poquito rancios, ¿no? Te lo dijo un hijo de madre castellana, ¿eh? O sea, por eso me permito decirlo, porque ya sabes que en este país solo puedes hacer chistes si te toca el colectivo de cerca, ¿no? En fin. Venga, ¿por dónde vamos, Ángel? Pues mira, en nuestras enseñanzas también se estudian idiomas. Desde 2023 decidimos mirar a Portugal como una clara intención de internacionalizar el centro hacia la raya y hacia el país luso. Y cambiamos el idioma extranjero. Anteriormente, en los años anteriores, se estudiaba inglés. Y entendemos que nosotros, como país ibérico que somos, lo lleváramos hacia la tierra portuguesa. Y tenemos con nosotros a Purificación Monroy, que es nuestra Puri,
que es nuestra profesora y docente de portugués. Hola, buenos días. Hola, Puri. Buen día. Buen día. Bem-vinda. ¿Qué significa? Muy obrigado. Ya hemos dicho todas las palabras que sabemos. Claro, ya sabemos suficiente. Yo una bica. Una bica, vale. Pois. ¿Qué fue para ti encontrar en una lista, en una oportunidad de venir a trabajar en la ESAD, con todo por descubrir dentro, y que ya te ha hecho estar 2 veces en nuestro centro? Cuéntanos. Desde el año pasado, pues tú lo has dicho, una oportunidad. Yo vengo de secundaria y este es un mundo totalmente diferente, no tiene nada que ver. Al principio realmente, bueno, tú lo sabes, tenía miedo porque yo no soy del mundo del teatro, pero bueno, ahora me siento como en casa, igual que han dicho mis compañeros, tanto por parte de la acogida que he tenido en el centro, de mis compañeros, como del alumnado. Es maravilloso cómo han recibido ellos la asignatura. Al principio, los primeros días de clase sí que es cierto que cuando nos conocemos les sorprende, dicen, uy, portugués, no inglés, ¿no? Pues yo les explico y creo que tiene todo el sentido estudiar portugués, en primer lugar, algo evidente, la proximidad geográfica, ¿no? Claro. Y luego los lazos históricos que nos unen a Portugal y que yo creo que en el siglo XXI debemos seguir construyendo esos lazos, nuevos lazos. Y en ese sentido la ESAD Extremadura ha apostado por ello y creo que es un acierto y los alumnos también lo agradecen. Lo es, tiene un campo de trabajo ahí maravilloso en Portugal. De hecho, es un canal brutal el que tenemos en Extremadura. De hecho, ella es una de las docentes, junto a nuestro compañero David Herrero, que está en la oficina Erasmus, y nosotros estamos canalizando todos los proyectos, ¿verdad?, hacia Oporto, Lisboa, Coimbra. Háblanos un poco. Tenemos ya varios convenios cerrados con escuelas y universidades de Portugal y estamos en trámite con otras 2 instituciones nuevas. Cada año intentamos sumar nuevos centros para poder enviar alumnos allí, que ya los hemos enviado, y también vienen alumnos de Portugal a nuestra escuela. También se ha interpretado, se llevaron 2 piezas teatrales el año pasado a Oporto y a Vilanova de Gaia también. Eso es. Y fue, la verdad, un éxito. Y es una manera pues muy práctica de llevar la lengua portuguesa, ¿no? Dos obras con un equipo de trabajo maravilloso, un intercentro, un proyecto de innovación donde de la nada, con escritos y periódicos históricos, se generaron 2 dramaturgias interpretadas en portugués por nuestro alumnado. Qué bueno. ¿Cómo se dice? Tenemos a Alba, que interpretó. ¿Y qué interpretó Alba? ¿To be o no to be en portugués? A la protagonista de una de las obras. Espérate, vamos a pasar el micrófono a Alba, que nos cuente un poco cómo... Entonces, Puri, ¿cómo es eso? To be and not to be, this is the question en portugués, ¿cómo se dice? Ser ou não ser, esa é a pregunta. Es diferente, es diferente. Es diferente. Esa es la pregunta. Claro. Alba, ¿cómo fue eso? A ver. Sí. Yo interpreté, bueno, los profesores plantearon distintos textos y salieron 2. Yo interpretaba a María da Conceição, una mujer que sufrió torturas durante la dictadura de Salazar en Portugal, y era su testimonio de cómo la habían básicamente secuestrado, torturado. Entonces yo, junto con otra compañera, interpretábamos el papel de ella, narrábamos cómo había sido y los compañeros ponían en escena pues lo que había pasado a la pobre mujer. Y todo eso en portugués. Tuvimos que hacer un trabajo muy importante de dicción que nos ayudó muchísimo Puri, y se lo agradezco porque yo no había trabajado el portugués nunca. Claro, hicisteis un trabajo muy puro. Sí, muy puro. Con purificación. Claro, ¿y cómo es interpretar en otro idioma? Porque claro, al fin y al cabo uno no siente igual, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que algo han traído, ¿no? Sí. Venga. A ver, hemos traído, vienen 5 alumnos de la escuela, del primero de interpretación, de segundo de dirección y de segundo de interpretación. Hemos preparado 3 poemas. Sí. Qué bueno. En primer lugar, un soneto de Luis Vaz de Camões, que Luis Vaz de Camões está considerado uno de los más grandes poetas en lengua portuguesa. Sí, claro. Vivió en el siglo XVI, pero no hay muchos datos sobre su vida. El poema escogido es Múdanse os tempos, múdanse as vontades, y lo va a interpretar Rubén Flores de primero. Venga. Mudanse os tempos, mudanse as vontades, muda-se o ser, muda-se a confianza. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas calidades. Continuamente vemos novidades, diferentes en tudo da esperanza. Do mal fican as mágoas na lembrança, e do bem, se algo move, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria, e em mim converte choro doce canto. E afora, este mudar-se cada dia, outra mudança faz de morte espanto, que não se muda já como soía. Muy bien, muy bien. De Camões, ¿eh? Era un poco como el de todo lo mudará a la edad ligera, ¿no? Por no hacer mudanza en su costumbre. Pues no, un poco a eso. Sí, lo que no sé... Tenemos más textos. Camões lo escribió hace mucho tiempo, Sí, ya sí. te digo. Claro, Camões, el Instituto Camões es como para nosotros el Instituto Cervantes, ¿verdad, Puri? Sí, y además se celebra el 10 de junio, que además el día 10 de junio, lo celebramos también aquí, es el día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas. Exactamente. Venga, tenemos otro texto, ¿verdad? Tenemos otro texto. A ver, este es de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, del que los estudiosos dicen que está más cerca de la verdadera personalidad del poeta. Se titula Todas as cartas de amor son ridículas y lo va a interpretar Carolina Álvarez, de segundo de dirección. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveran cartas de amor é que são ridículas. Que me dera no tempo en que escrevía, sin dar por iso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoxe as miñas memorias desas cartas de amor é que son ridículas. Todas as palabras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, son naturalmente ridículas. Ya nos quedaba una tercera, ¿verdad? Una tercera purificación, ¿verdad? Para concluir, tenemos el poema titulado Eu falo das casas e dos homes, de Adolfo Casais Monteiro, un escritor que vivió en el exilio y fue defensor de la paz y de la libertad. Lo van a interpretar Borja Salas, Álvaro Campanón y Pedro Cruz, de segundo interpretación. Eu falo das casas e dos homes, dos vivos e dos mortos, do que pasa e non volta nunca máis. Non me veñan dizer que estaba materialmente previsto. Non me veñan con teorías. Eu vejo a desolação e a fome, as angustias sem nome, os pavores marcados para sempre nas faces trágicas das vítimas. E sei que vejo, sei que imagino apenas unha ínfima, unha insignificante parcela da tragedia. Eu, se vise, non acreditaba. Se vise, daba en louco ou en profeta, mas non acreditaba. E fico sen palabras, na dor de seren homes que fixeran tudo isto. Esta pasta ensangrentada que reducirán a terra inteira. Esta lama de sangue e alma, de coisa a ser. E pergunto nunha angustia se aínda haberá algunha esperanza. Se o odio sequer servirá para algunha coisa. Deixa-me llorar e llorai. As lágrimas lavarão ao menos a vergonha de estarmos vivos. De termos sancionado con o noso silencio o crime feito institucional. E enquanto llorarmos, talvez julguemos noso drama. Por momentos será noso un pouco dos sufrimientos alleo eu. Por un segundo seremos os mortos e os torturados. Eu non sei por que me caem as lágrimas, por que tremo a que arrepío corre dentro de min. Eu non teño parentes nem amigos na guerra.
Eu que sou estrangeiro diante de todo isto. Eu que estou na minha sossegada. Eu que não tenho guerra à porta. Eu porque tremo e soluço. Quem chora em mim, dissei. Quem chora em nós. E se tudo isto igual aos dias antigos, apesar da Europa nostra volta, é sangue e mártir, eu pergunto se não estaremos a sonhar que somos gente, sem irmãos, nem consciência, aqui enterrados vivos, sem nada senão lágrimas que vêm tarde. É uma noite volta, uma noite em que nunca chega, o alvor da madrugada. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oye, qué maravilla, qué bien. Bueno, maravilloso. Como ya veis, pues bueno, tenemos tanto talento en esta escuela que vamos, si yo estuviera escuchándolo, echaría Me apuntaría me mismo. apuntaría, bueno, por lo menos solicitaría las pruebas de acceso. Pero espérate, no sé si sabéis que que también tenemos un departamento o una línea de investigación cuyo germen es en la revista Parábasis y tenemos aquí a su coordinadora. Lali Martínez, buenos días. Hola, Lali. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Lali. Buenas. Háblanos de la revista, cuéntanos, ¿qué es nuestra publicación periódica? Pues a ver, Ángel, nuestra publicación periódica, que además he traído una para que veáis lo preciosa que es, porque esto hacemos pocos ejemplares, aunque la revista está íntegramente, se puede descargar de web, pero esto se terminará convirtiendo en un objeto de culto. Pero bueno, le llamas revista, pero esto Pero es es un un libro, tochaco, claro, eso es un un tochaco. libro Ten en cuenta- espectacularmente editado. vamos. Vienen dibujino. Ten en cuenta que ahí tenemos un número doble que es el último. De hecho, llevamos 10 publicaciones a lo largo de 11 años y vamos a seguir con ella pues a tope y además con este tipo de formato, ¿no? Qué bonito. En cuanto a los contenidos, bueno, pues tenemos tanto artículos de investigación y, importante también, la publicación de los premios ganadores del certamen Parábasis. Y bilingüe, hablando del tema de portugués. Es decir, se publica en 2 idiomas, la hemos hecho internacional. El año pasado llegaron más de 250 textos. Efectivamente. La revista es una de nuestras joyas. Para mí es la más, o de las más importantes, no quiero ser arrogante tampoco con el resto de esas, pero de las más importantes de España, de las 15 SAP que somos. Y sobre todo quería, dentro de ese proyecto de internacionalización y de mirar a Portugal, pues decidimos hacerla bilingüe. Y este año ya sale, cuéntanos, Lali. Efectivamente, este año que estamos preparando además un número monográfico, porque queremos intercalar de vez en cuando monográficos que se salgan de lo habitual, estamos preparando un número monográfico sobre masonería y artes escénicas. Creo que vamos a ser la única escuela que va a hacer algo así. Y entre esas monografías un poco especiales, yo las voy a llamar especiales, seguiremos metiendo otros números globales, generales, donde todo el que quiera realmente puede, bueno, el que quiera y tenga la calidad suficiente, obviamente, puede contribuir con un artículo de investigación siempre que esté relacionado con las artes escénicas, en cualquier ámbito. Qué maravilla, porque reflexionar sobre el teatro también es una forma de hacerlo eterno y perpetuarlo. Esto es fabuloso, Lali, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estos últimos 5 minutos de la hora quería aprovecharlos para hablar con Ángel de una noticia que ha salido recientemente. Os marcháis de donde estáis, en la Iglesia de la Preciosa Sangre, en la Plaza de San Jorge, en Cáceres. Hace poquito se ha publicado la Fundación Mafre, va a hacer de ese sitio su sede y vosotros salís de ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, ha surgido una polémica en torno a la ciudad de Cáceres, sobre todo, de la cual la ESA de Extremadura no tiene ningún tipo de participación, porque el traslado hacia el edificio Balondo sale en el contexto de la resolución de una problemática que teníamos dentro del edificio en cuanto que está destrozado ese edificio, el edificio de la Plaza de San Jorge, la cubierta está destrozada. Yo siempre digo
de forma un poco jocosa, que es que llueve dentro, pero es que es literal, aquí están mis compañeras, me están todas sintiendo, la insalubridad es tremenda, las instalaciones están muy bien, se hicieron muy bien en su momento, sin embargo, no podemos estar allí. Nosotros estamos completamente ajenos a la polémica de Mafre y, sobre todo, entiendo que se haya podido politizar, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que quiero decir con esto es que a día de hoy nosotros vamos a Balondo con un proyecto de remodelación que está muy bien hecho y que lo que yo sé es que evidentemente el traslado se hace con las garantías específicas y educativas que tienen estas enseñanzas en cuanto a aulas, suelos, a todo. A todo, o sea, todos los problemas se van a solucionar y luego que nosotros nos trasladamos al Virgen de la Montaña en un proyecto donde se va a hacer un centro de artes escénicas europeo que probablemente sea de los mejores de Europa y no lo estoy exagerando, porque yo lo conozco muy bien. Evidentemente ya se habrá, ya se dirá y ya se lo presentarán a las personas que corresponden. Lo que quiero decir con esto es que la gente tenga, los funcionarios que somos de la administración y los técnicos que estamos dentro de la escuela, ya vamos a velar, por supuesto, porque no hay otra que estas enseñanzas mantengan o mejoren, incluso en el traslado provisional a Balondo, la calidad educativa que tienen nuestras alumnas y nuestros alumnos. Eso está por descontado. Y en eso, a día de hoy, lo tenemos. Claro, y ese proyecto de la montaña, ese es agrupar ahí todo el arte y la creación, ¿no? O sea, el baile, el conservatorio, exactamente, todo, ¿no? Iría en el hospital y va al Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres, que lleva 30 años reclamando un centro donde estar, porque está en Diputación, etcétera, e iríamos nosotros, e iría también el Conservatorio de Danza, que también, por cierto, va de forma provisional lo digo por reforzar también, porque no se puede bailar o enseñar acrobacias o enseñar clases de danza si no tienes los suelos adecuados porque lesionas a los alumnos. O sea, eso no se puede hacer. Lo digo como algo muy básico, ¿no? Sí, y luego posteriormente al Virgen de la Montaña, que eso es el proyecto ya donde se ubicará la ESAD para siempre. Pero lo que quede claro que, nosotros no soy yo personalmente, soy un director técnico y como técnico mi garantía desde el oficio de mis competencias es que vamos a hacer un traslado profesional y, por supuesto, puedo seguir garantizando que a día de hoy la ESAD de Extremadura va a seguir siendo una de las ESAD referentes de toda España. Y eso lo garantizo yo desde aquí en tu programa, Antonio. Oye, pues mira qué bien, ¿no? Qué buen remate para esta hora. Claro. Otra cosa es que nos toque nosotros llevar las cajas. Otra cosa es que no tengo ahorros para pagarlo yo. Quiero decir, el día de mañana. Un poco, claro, que estamos hablando de un edificio gigantesco como es el de la montaña y de un proyecto que es una pequeña ciudad de las artes para Cáceres, ¿no? Pero ahora me estaba refiriendo sobre todo a Balondo. Quiero decir, Balondo, pero que al paso intermedio. El paso intermedio que va a ser con total garantía. Pero hacemos una cadena humana y vamos llevando las cajas, ¿no? No, eso no va. ¿No? Eso no sucederá. Y ya está, ¿no? Bueno. Vamos a estar pendientes de todo eso. Muchísimas gracias, chicos, chicas, por estar aquí con nosotros. Nos quedamos las 3 horas, estamos muy a gusto aquí en el Teatro Capitol. Ahora vamos un poquito con la página de música clásica, como todos los viernes, ¿verdad, Ángel? Mientras los médicos, va a venir, luego vamos a hablar de teatro inclusivo también. Van a venir también 2 colaboradores cacereños del programa para cerrar las 3 horas desde aquí. En fin, estamos hoy en el especial del Día Mundial del Teatro desde el Teatro Capitol de Cáceres, un sitio precioso, una sala que nos tiene impresionados y una compañía maravillosa. Así que nada, llegamos noticias y seguimos, ¿vale? Y que viva el teatro. Venga. Canal Extremadura Radio. Estoy esperando a Godot, pero no acaba de venir. Yo espero que sí, ¿no? 11:08. Iniciamos la segunda hora del especial del Sol sale por el oeste con motivo del Día Mundial del Teatro, desde el Teatro Capitol de Cáceres, una sala preciosa donde la ESAD trabaja, hace sus montajes
Y seguimos con Ángel Jiménez, en este caso ya, hombre, sigue siendo director de la ESAD, pero aquí ya, en este ahora, Ángel, eres colaborador del Sol. Colaborador del Sol, sí, muy honrado, ¿eh? Claro, claro. Muchísimas gracias. Estoy disfrutando muchísimo. Y nosotros. ¿Sabéis qué me pasa? Es que el micrófono, necesitamos un micrófono XL para mí. Es que lo pones que parece un cohete a punto de dispararse para arriba, ¿no? Es un tío alto, grande, un buen mozo, que dicen las abuelas, ¿no? No os enredéis, no os enredéis, que si no, vamos con la música. Vamos con la música, venga, sí. Venga, sí, como siempre, como si nada hubiera pasado. Eso, empezamos brindando siempre, ¿verdad? Siempre es una buena con forma de Traviata. empezar una sección. Claro que sí. Qué bonito. Y en el capítulo de hoy, ¿de qué vamos a hablar, chicos? ¿De qué hablamos hoy, Ángel? Pues mira, estuvimos hablando hace un tiempo del oratorio, ¿verdad? Y estuvimos comentando cómo las costumbres y la vida social estructuraban un poco los tiempos religiosos, eran estructurados por los tiempos religiosos, ¿no? Nosotros en Cuaresma, como decíamos, la Iglesia, después de Carnaval, prohibió durante siglos que se hiciera ópera durante el tiempo de Cuaresma, pero tenía un público que demandaba eventos operísticos y que no podía ir a los teatros profanos. Entonces surge lo que se llamó el oratorio. ¿Qué era el oratorio? ¿Qué era el oratorio? Pues bueno, un melodrama con escenificación, vestuario, acción y con una temática determinada según esas circunstancias sociales, ¿no? Y en el que había temática bíblica, historias religiosas, etcétera, ¿no? O sea, si no nos dejáis hacer lo que hacemos siempre, pues lo adaptamos y así ya nos dejáis. Exactamente, ¿no? Contaba también con solistas, dúos, contaba con todo lo que es una ópera, contaba con todo lo que tiene la ópera, concertantes. Solo que le daba un sesgo religioso, vidas de santos, etcétera. Dentro del oratorio está lo que se denomina el Stabat Mater, ¿vale? ¿Y qué es el Stabat Mater? Pues surge como un poema medieval que es utilizado como himno para las festividades de la Mater Dolorosa, es decir, la vocación de la Virgen de los Dolores de toda la vida, y que representa el dolor de la Virgen María al pie de la cruz, donde se enfatiza la resistencia de una madre cuando está viendo cómo su hijo está agonizando en la cruz. O sea, pero el Stabat Mater es el nombre del género en sí. O sea, no es una obra. Dentro del oratorio hay un género que es el Stabat Mater. Ah, vale, es el apartado de Stabat Mater. El apartado de la Virgen Dolorosa, ahora vamos con él, ¿no? Exactamente. Y como hoy es el Viernes de Dolores, sí, pues hoy es el día en el que se suelen interpretar estos Stabat Mater. Y como no podíamos hacer otra cosa, pues vamos a hablar un poquito de él. El de Pergolesi, claro que es el más conocido, ¿no? Estamos escuchando el Stabat Mater de Pergolesi, número 1, grave. Como decía, se suele interpretar en Semana Santa y hoy, que es el Viernes de Dolores sobre todo, pues es el día donde en casi todos los conciertos sinfónicos o son conciertos que conmemoran o que se programan para estas fechas, pues se suele interpretar muy a menudo también este Stabat Mater de Pergolesi. Es un poema medieval que se interpreta en forma de secuencia, que tiene unos 10 textos o números, aproximadamente están escritos en su original con octosílabos, trocaicos, ¿no? Trocaicos son palabras llanas, por ejemplo, el español es muy trocaico, ¿no? Y son los siguientes: Stabat Mater Dolorosa, de pie la Madre Dolorosa, o cuán triste y afligida, quis est tomo, que hombre no lloraría, pro peccatis, es decir, todos los compositores a lo largo de la historia van cogiendo ese texto medieval y van haciendo números musicales con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Como digo, han sido muchos los compositores que han ido componiendo bajo esta temática y en Occidente, con unas características adoptadas según la época y el autor. Por ejemplo,
Gioacchino Rossini, que como hablamos en su momento, fue un hombre que supo vivir muy bien, digamos. Sí, por lo visto el tipo era un bon vivante. Exactamente, ¿no? Compuso el Tridente del Milan, ¿os acordáis? Bellini, Sí. Donizetti y Rossini. Eso te encantó, ¿eh? El Tridente del Milan. Es que lo explico ya siempre así. Eran Bellini, Rossini y Donizetti. Gaetano Donizetti. Donizetti jugaba por la banda. Exactamente, donde el cenit del estilo belcantista pues se desarrolla sobre todo y tiene una característica de Stabat Mater de Rossini que tiene un carácter súper operístico. Vamos a escuchar Pro Peccatis del aria del maravilloso Samuel Rami, bajo estadounidense de los años 80. Madre mía, qué maravilla. Sí, bueno, son cantantes maravillosos que han desarrollado, insisto, el canto en la línea vocal de que hoy conocemos. Y para mí Samuel Rami ya estará muy mayor, no sé, ahora mismo si sigue vivo, ha sido uno de los bajos referentes de toda mi vida, ¿no? El carácter operístico de este Stabat Mater de Rossini lo podemos encontrar en el aria Cuius Animam, que pertenece a las estrofas 2-4 que hemos hablado antes del poema medieval original. Ese carácter operístico lo comprobamos en el tipo de cabaletta, propia de un aria de las óperas de Rossini, que representa la cabaletta, la reacción inmediata del personaje ante una noticia, una emoción intensa o la entrada de un personaje. Hablamos en su momento también de la solita forma, cómo Verdi desarrolla esa solita forma para darle línea temporal a una forma nueva para evitar el recitativo, ¿no? El ritmo suele ser también muy marcial y lo vamos a escuchar en el aria de tenor del Stabat Mater Rossini, Cuius Animam. Canta Paolo Fanale, dirige la orquesta de París, Jesús López Cobos. Bueno, como veis, esto es una maravilla, una de las áreas más importantes, más impresionantes para mí. Es que siempre que hablamos de música clásica, de ópera, en cualquier etapa,
es igual de maravillosa que la anterior, no se pueden comparar y bueno, sí, tener ver ese contraste como una música religiosa, pues parece, si tú dices que eso está en caballería rusticana, pues te lo puedes creer igual, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Justo caballería rusticana no, porque es muy posterior, pero sí, en cualquier ópera de Rossini podría pasar también. Y bueno, como no podría ser de otra forma, pues me traigo aquí a Giuseppe Verdi. Vaya. Ese es tu santo patrón siempre, ¿no? Bueno, yo creo que todos los cantantes y todos los barítonos. Sabes que Verdi componía, tenía una de sus características, el carácter psicológico de sus personajes. Él relaciona muy bien la expresión vocal, la voz, por encima de todo. Conocía tan bien también la voz que la relacionaba con la madurez del personaje. Y entonces están los famosos padres de Verdi, que son retos. Como yo soy barítono, como origen, pues claro, es normal que yo con Verdi tenga una querencia especial, primero porque es un reto, y luego si en algún momento he sido capaz de cantar alguna de las áreas memorables bueno, yo en concreto sí he cantado Traviata, o de Verdi, pues claro, se forma parte de tu vida, ¿no? Es como mi tío Verdi, ¿no? Mi tío Verdi, vale. Bueno, Verdi compone en 1898, con 84 años de edad, compone 4 pezzi sacri, que son 4 piezas sagradas. Son compuestas por separado para motivaciones diferentes. Una motivación puede ser que se la encargaran para una Semana Santa cuando fuera. De su pueblo ahí. De su pueblo, Semana Santa. Ven el párroco y dice, oye, que hemos hecho aquí una... ¿Tú sabes qué pasa? Que una colecta. Eso era así. Era así, ¿no? Pero se suelen ejecutar como un ciclo, porque se publicaron juntas en una especie de colección. De colección, de álbum, iba a decir, ¿no? Estas 4 piezas son Ave María, Stabat Mater, del que estamos hablando, lo de Alla Vergine María y un Te Deum. Destaca por su inicio sombrío y momentos de gran carga emocional. Es una obra madura de este compositor que combinó la profundidad devocional con esto que estamos escuchando, que es un intenso dramatismo muy característico del estilo operístico de Verdi también, ¿no? Del mismo modo que Rossini La verdad que es como un poco sombría, ¿no? Como oscura. Claro, porque le da aún más dramatismo, por lo que voy a contar ahora. Rossini utilizó técnicas dramáticas propias de la ópera. Sin embargo, Verdi, que escribe para coro mixto y una gran orquesta, propia del fin de siglo, del siglo XIX, a diferencia de los otros Stabat Mater, tiene una visión mucho más teatral. Coge las 10 estrofas y hace una dramaturgia, ¿de acuerdo? Sí. Y le da una narrativa y plantea el Stabat Mater como un solo número, como una obra, una pieza continua y que avanza a través del texto sin repeticiones literales, ¿no? Como si tienen los otros, como el Stabat Mater, he dicho antes, grave, 1, 2, en fin, sí, las diferentes partes que son un poco más comunes, pero Verdi es... Verdi le da eso, muchas veces hemos estado antes con mis compañeros... Más personal, ¿no? Le hace una dramaturgia, tú puedes coger 2 artículos y de ahí hacerle una historia con acotaciones y con indicaciones teatrales, ¿no? Donde va desarrollando indumentaria, espacio escénico, iluminación. Pues eso es lo que hace Verdi, pero a través de la partitura, a través de la música. Yo muchas veces explico a mi alumnado que la música, la diferencia que hay en el teatro, no digo el teatro musical como género, sino interpretar como actor una área de ópera o en una ópera, tiene como diferencia con el teatro que la dramaturgia, es decir, los elementos que van contando las emociones, están dentro de la propia dramaturgia, está en este enlace, en esta transición que estamos viendo ahora. A ver. Se me ocurriría que se abre el cielo esperando a Jesucristo.
cuando está a punto de morir. ¿Entiendes? El drama está dentro. Entonces hay que actuar de forma que no se sobreactúe demasiado, hay que cuidar mucho la escena. El teatro es mucho más complejo en este sentido, bueno, o la música, depende. Yo como soy músico, pues lo veo más difícil hacer esto con todos los elementos teatrales. Entonces lo que hace Verdi es que ya a finales del siglo XIX entiende muy bien todos estos elementos. Como digo, desde que nace la ópera a finales del siglo XVI, siempre se ha ido buscando cómo atar el drama, cómo atar la línea temporal entre números musicales cerrados y redondos. Verdi, el primero que con la sólida forma lo consigue, le da un avance, mejor dicho, se va consiguiendo ya cada vez poco a poco con el verismo, y luego al final del siglo aquí se ve y se nota esa influencia, como digo, que todo tiene una continuidad. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es el Stabat Mater. Habría muchísimos ejemplos, casi todos los compositores. En el siglo XX ha sido muy recurrente con otros compositores, etc. Pero yo hoy sí quería terminar la sección, si tú me permites. Sí, claro. Porque el otro día nos dejamos una cosa a medias. Jesús, antes de crucificarlo, lo condenaron, y antes de condenarlo, lo arrestaron. Y el otro día nos dejamos a Camilo VI. Sí, a medias. Sí, una de las piezas más impresionantes de Camilo VI, vamos, y del musical, que el musical es poderosísimo, el de Jesús de Nazaret, ¿no? Es maravilloso. El de Jesucristo Superstar, vamos, me refiero. Sí, o sea, quiero decir, de la figura de Jesús de Nazaret, el Jesucristo Superstar en musical a mí me parece de lo más potente que se ha mostrado. Luego ya hay gente que es más o menos proclive a ese musical, pero a mí me encanta. En su momento fue polémico, ¿eh? La Iglesia no lo veía con muy buenos ojos. Ahora ya lo tenemos asumido, ya se hacen las funciones de fin de curso, todo el mundo lo conoce, no sé qué tal, pero al principio no fue tan fácil para la Iglesia, ¿eh? Bueno, el musical representa, como digo, la época de que se vivía entonces, con las guerras de entonces, la guerra del Vietnam, etcétera, los movimientos pacifistas. Sí. Y encontrar un icono en Jesús y toda su historia para reflejarlo ahí como, pues bueno, el teatro es protesta, el teatro es un querer contar cosas y caminar hacia, ahora nos lo va a contar nuestro siguiente querido invitado. Y bueno, vamos a escuchar la oración en el huerto, el final, en de Getsemaní, Camilo VI. Tenía fe cuando comencé. Vamos a escucharlo con calma, Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros y muy bienvenidos de nuevo a la ESAD. Estamos encantados de estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura, clavazona, rompe mata, pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a Una pieza maravillosa, el Getsemaní de Jesucristo Superstar, sobre la figura de Jesús de Nazaret. Les recomiendo que escuchen, toda la obra entera, que es un espectáculo maravilloso, y en concreto Getsemaní. Se refería Ángel a nuestro siguiente invitado, que es un amigo de hace ya un tiempo, egresado de la ESAD, brasileño de origen. En este caso sería, el otro día decían, ¿cómo decían? Mesimeño, decía, o ¿cómo decía el invitado que era mexicano y extremeño? Mexiqueño. En este caso sería brasimeño, ¿no? Podría ser brasimeño, ¿verdad, André? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tú ya eres brasimeño, ¿no? Brasimeño, sí, pues me encanta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, André? Claro. Llevo 7 años aquí en Cáceres. Sí. Tú eres actor. Ayer justo representaste, yo creo que al segundo personaje
personaje más importante de la Semana Santa, ¿no? Porque evidentemente la Semana Santa es Jesús de Nazaret, pero el segundo más importante es Judas, que justo es al que tú representaste ayer. Oye, me diréis que no. Bueno, vale, sí, en parte... Judas es un papel fundamental. Ha tenido un papel fundamental. Sin Judas no hubiera habido nada, ¿eh? Bueno, podría haber pasado, pero de otra forma. Bien, Andrés. No, desde el punto de vista de la dramaturgia, para que pasara, era fundamental que Judas hiciera lo que hizo. Totalmente. Y ayer estuve ahí haciendo de Judas una vez más en La Pasión Viviente. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué tal fue? Fue muy bien, salgo contento de la escena, una escena muy fuerte este año, porque se ha cambiado un poco en relación al año pasado, porque antes los que han visto el año pasado y el anterior, se hacía en Santa María, en una ventana, entonces se ocultaba un poco ahí el ahorcamiento entre el humo y las luces y tal, pero este año se vio todo. Entonces, creo que lo he hecho bien, de una forma que generó el impacto, ¿no?, que se buscaba. Y fue una escena muy intensa, muy fuerte. Hombre, es un momento de los más duros, ¿no? ¿Qué has hecho con las monedas? La pasión. Sí, bueno, las monedas... No he tenido tiempo para gastarlas, claro. No, todavía no. Las 30 monedas, ¿no? Las 30 monedas. ¿Y esto es una única representación en Semana Santa? Es una única representación. ¿Y qué tal estuvo de público? Bien, bien, mucha gente. De hecho, la recomendación siempre es la misma, que la gente busque un sitio para ver la escena que quiera ver, porque luego locomoverse es muy complicado, está siempre muy lleno de gente. Y luego se ha convertido un poco en el comienzo, ¿no? El pistoletazo de salida de todas las procesiones y todo de representaciones. Como la antesala de la Semana Santa. Sí. Claro, y si Cáceres siempre es una ciudad visitadísima, Semana Santa es uno de los grandes picos en el año, ¿no? Y fíjate que me he enterado ayer que vino un chico de Madrid a ver La Pasión Viviente. O sea, viene gente también desde fuera para ver lo que estamos haciendo aquí. Así que muy guay, muy interesante, ¿no? Qué maravilla. Pero no todo va a ser Judas, ¿no, André? Algo más. Lo de Judas es ahora en este tiempo, ¿no? Sí, Judas ya se quedó ahí. Judas pasó a la historia ayer, ¿no? Judas pasó claro, y ya está. No mi Judas, no mi Judas. Claro, como en el chiste. ¿Cómo llegaste tú aquí, André? Bueno, llevo 7 años aquí, como he dicho, ¿no? Y he venido a Cáceres, específicamente a Cáceres, por mi trabajo. Yo trabajo en una asociación a nivel global, y tiene sedes en Brasil, en diferentes lugares del mundo, y también aquí en Cáceres. Entonces, el 2014 he venido por primera vez a España y a Cáceres, y me enamoré de la ciudad, y he dicho, pues, si algún día puedo volver y ejecutar mi trabajo aquí, pues encantado. Y se dio la oportunidad y de aquí no me muevo. Y aquí estás desde entonces. Y claro, trabajas como actor en montajes que te salen y luego en montajes propios también que tú preparas, ¿no? Ahora estás preparando uno. Sí, aparte, bueno, solo un paréntesis, me encanta estar aquí en la ESAD y específicamente en este escenario, recordando mis años de ensayos con los compañeros, con todo lo que hemos vivido aquí. Tú sacaste matrícula en la asignatura de portugués, me dijeron, ¿no? No había portugués. No había portugués. Era cuando había inglés. Vaya, hombre. Era inglés. Cuando se enteró de que pusisteis la asignatura, Andrés dijo, vaya, hombre, que podíais sacar yo matrícula y no, Ángel. Bueno, los de portugués dicen que no es igual. No, es muy diferente. Es muy diferente. Si hubiera estado yo en la de portugués, encontraría alguna dificultad. Sí. Porque, claro, el acento, las palabras, el vocabulario, la construcción de las frases es todo muy diferente. Claro, yo siempre digo que es como nosotros con los peruanos, ¿no? O sea, que hablamos un idioma común, pero con muchísimas diferencias, ¿no? Sí. Y si quieren, pues no los entiendes. Claro. O no solo digo los peruanos, pero en España también. Pero bueno, sí, es cierto que por lo visto tienen construcciones gramaticales diferentes. Vamos, si nos pasa dentro uno de Córdoba y uno de La Coruña, a veces pueden no entenderse tampoco, ¿no? A veces. Como hablen muy cerrado de su tierra, no se entienden, ¿no? Eso es. Ahora imagínate yo, brasileño aquí, recién llegado a España, llegué el 2018 a finales, y el 2019 entré a la ESAD y con gente de toda parte de España, de todos los lados. Y entonces, ajustar el español que había aprendido yo en Latinoamérica al español de España y con
muchos acentos que había en mi clase, ¿no? Y con mis profesores también, como Ángel. O sea, ha sido un desafío, pero estoy vivo. Sigo aquí. Lo que es verdad es que siempre se nota, y esto ya es una cuestión lingüística, ¿no? Al que no tiene la Z de nacimiento, siempre le queda ese deje. O sea, para ti las Cs y las Zs siempre van a sonar un poco distintas, porque se nota que no son maternas, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso he tenido que cambiar, porque, claro, aprendí español. Bueno, mi profesora de español era española, pero yo era adolescente. Y, claro, tuve que hacer todos estos cambios para sonar un poco más parecido a la gente de aquí. A veces me sale algo en extremeño, ¿eh? A veces. Sí. Más o menos, a veces me sale alguna cosilla por ahí. Más o menos, más o menos. Bueno, dinos cómo es la obra que estás preparando. Sí, estoy preparando un monólogo. Se llama La Búsqueda y es un monólogo que habla de la sed humana, esta sed universal que tenemos por encontrar algo que estamos buscando y a veces ni sabemos qué es, pero algo más grande que nosotros, algo que va más allá, algo que dé sentido, que dé propósito a esta vida. La gran pregunta universal, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? Y de esto va el monólogo y surgió de una frase provocativa que escuché en la ESAD, de una profesora muy querida que me dijo, ve a escribir tus propias obras, porque yo estaba cuestionando lo que estábamos queriendo comunicar con una escena específica. Y se levantó una discusión en la clase, porque para mí es muy importante, porque el teatro es comunicar. Estamos comunicando cosas todo el tiempo. Y yo estaba, mira, no sé si estoy de acuerdo con lo que estamos comunicando aquí. ¿Qué estamos queriendo comunicar? Y se levantó un debate que fue muy guay. Digo, pues mira, lo escribes tú. Escribes tú y di lo que quieras decir. Y yo, pues muy bien, pues voy a escribir. Pues un buen consejo ese, ¿eh? Si lo que quieres decir es eso, pues lo dices tú y ya está. Claro, fue un trampolín. Hay que ser muy valiente y dar ese paso para decir, voy para adelante, ¿no? Claro. Oye, pues cuando vayas ahora hay una microfinanciación de esto, un crowdfunding de esto que se dice, Sí, ¿no? se lanza mañana. Lo puedes buscar ¿Dónde? en Berkami, que es la página de crowdfunding en internet. Berkami lo ponéis como La Búsqueda y mañana por la noche se lanza y ahí espero el apoyo de toda la gente, lo que sea posible para llevar esto a cabo. Y la idea es estrenarlo a finales de mayo. Entonces, ahí estos porque esa temática es luego... es todo muy rápido. Eso va a toque de caja. Pues avisa cuando lo hagas, que con esa temática me interesa muchísimo, ¿eh? Sí. La Búsqueda en Berkami a partir de mañana. André Nacimiento, ¿verdad? Eso es. Allí estamos. Muy bien. André, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Seguimos encontrándonos. Seguimos en contacto. Un abrazo. Chao. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once... Bueno, pues 10 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Quién nos decía el otro día que no le gustaba el Rey León por el mensaje que lanzaba? ¿Quién te acuerdas? Pues no lo recuerdo, pero es el Rey Lear. No, pero es que no me gusta, no me gusta. Tú, Ángel Jiménez, esto. No. Tú no hacías nada del Rey León, ¿no? No, decía, no, es que el mensaje tal, lo que pasa es que la música luego es muy bonita. Ah, no, era Víctor Bermúdez el que me decía que el mensaje del Rey León que era muy terrible, un rey que era malo, tal, y eso, tal. Sí, no sé. Bueno. Tenemos uno que ha hecho Rey Lear alguna vez. ¿Uno que ha hecho Rey Lear aquí? ¿Tenemos? ¿Ah, sí? Pero espérate, no sé si se está escuchando a Ángel bien, yo creo que no. ¿Hola? ¿Ángel Sí. se le está escuchando? Sí. Sí, ahora. Le hemos cambiado de sitio y le hemos perdido el micrófono, ¿verdad? Porque aquí yo soy el menos importante ahora mismo. ¿Ah, sí? Bueno, tenemos 3 invitadas maravillosos para hablar de un tema precioso. Sí, porque como ya estamos en la ESAD de Extremadura y yo desde que conocí a Estela, pues me sensibilicé muchísimo cuando vi el canal tan interesante, tan abierto y tan justo, que es que el teatro inclusivo tenga presencia en las tablas de todo el mundo en general y en concreto de Extremadura. Estela es una alumna egresada en 2024, Estela Fagúndez, hoy actriz, que entró con movilidad gravemente reducida. Fue una jabata, cuando antes decía que el arte duele, pues imagínate a ella cómo cumplió con las competencias de las destrezas de las que hablamos esta mañana y nos enseñó a todos a seguir avanzando sobre los obstáculos que te vienen en la vida y cómo se hizo actriz. Y Estela, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Estela, Hola, Feliz día del teatro. Feliz día del teatro. Y entonces vamos a hablar de teatro inclusivo.
El teatro inclusivo, como digo, que está súper desarrollado y que nos van a meter dentro de él dos invitados que tiene, que son maravillosos, como son don Pedro Blanco, gerente del Festival Internacional de Teatro de Mérida, y Hola Isabel Pedro, Góngora. bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por contar conmigo y por contar con el Festival de Mérida. Muchas gracias. A vosotros. Y Isabel Góngora, delegada de la ONCE. Isabel. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, igual que Pedro, y a todos por contar con la ONCE y conmigo hoy aquí. Gracias por venirte, estamos encantados de que estéis aquí los tres. ¿Por dónde empezamos a ver este asunto? Porque eso en la SAT es muy importante también este apartado. Bueno, la SAT se adaptó. La SAT no estaba a tener en cuenta que uno de los problemas del centro de la Plaza de San Jorge es que no tiene accesibilidad ninguna. Claro. Ese problema te lo vas a quitar ahora ya enseguida, claro. Sí, pero... Bueno. Vendrán otros, pero ese ya no. Tómate otra, Manuel, tómate otra. Creo que te llaman. Ya vendrán otros problemas. Y tuvimos que adaptarle, todo como es lógico legal, pero adaptarle el acceso y ella pues tuvimos muchos problemas, esta rampa elevadora que se puso por ella y que ahora nos contará, y yo le preguntaría, bueno, cuéntanos desde tu experiencia y luego pasamos con los invitados. Pues, bueno, es una pregunta muy amplia. La experiencia desde tu perspectiva. La experiencia es positiva. O sea, a mí me ha merecido la pena 100%. Yo creo que es una de las decisiones, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, estudiar arte dramático, porque me ha cambiado como persona y como profesional radicalmente. Y bueno, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que el elevador es una de las cosas que más orgullosa me siento, porque wow, fue como... Uy, el micro, perdón. Porque fue como, de verdad, hacer una intervención en todo el arte dramático y en todas las limitaciones que he tenido que vivir yo a lo largo de mi vida. De verdad, hacer una aportación real a que este escenario ya está adaptado, ¿sabes? Que sí, que en ese momento yo lo necesitaba, pero si en el futuro, o bueno, en el presente hay actores con discapacidad que necesitan subir a este teatro porque son actores, porque trabajan de ello, porque se dedican a ello, no tienen una barrera física para poder trabajar y se pueden subir aquí y tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado eso. Y en la ESAD, bueno, pues te encuentras con luces y sombras, ¿no? Porque es complicado. Tú al final, cuando estás en arte dramático, que es algo realmente muy físico, y mi discapacidad es física, vamos, que realmente da igual la discapacidad que tengas, que te vas a encontrar con barreras. Estás todo el tiempo enfrentándote con tu discapacidad y con lo que puedes hacer, con lo que no puedes hacer. Y tienes que tener una relación con tu propia discapacidad muy sana, ¿no? Porque te puedes volver cucu. O sea, tarumba, se decía antes. Sí, te puedes venir abajo porque hay cosas... O sea, yo muchas veces empezaba los ejercicios diciendo, es que a lo mejor no lo puedo hacer. Es que a lo mejor no encuentro una adaptación o no encuentro la manera de hacer esto. Y si no puedo hacer esto, significa que no soy actriz. Siempre estaba eso, ¿no? Pero a mí me ha compensado porque, aparte de que para la mayoría de cosas al final las terminaba haciendo, o sea, cuando pensaba que no podía hacer algo, al final siempre, como es el cuerpo de sabio y la mente que se adapta y se amolda a la situación y al final lo terminas haciendo. Y también lo importante de encontrar tu manera, que yo creo que va incluso más allá de la discapacidad, porque o sea, tú como actor, siendo cualquier tipo de actor, necesitas encontrar tu manera, tu forma, en general en la vida. Supongo ¿no? que en tu caso tendrás que pelear para que no te den papeles de discapacitada todo el rato. Absolutamente, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, esta escuela es un ejemplo de inclusión. Eso lo tengo que decir, porque, bueno, aparte de que yo nunca he sentido una diferencia social con mis compañeros, ni por parte de mis profesores, ni nada, yo estoy súper contenta y súper agradecida a todos. Y todos los personajes que he interpretado, en ninguna parte del guión ponía esta persona tiene una silla de ruedas o tiene una discapacidad. No. O sea,
adaptábamos el personaje a la situación y a mí, igual que ya te digo, se adapta a cualquier persona. O sea, es que todos somos diferentes y al final yo formo parte de la vida cotidiana. O sea, yo sí, tengo discapacidad, pero pues yo soy hija, soy hermana, soy prima, soy Sí, pero no amiga. estamos acostumbrados, Estela, a ver personajes. Claro, es que si tú piensas en personajes con discapacidad, yo pienso en Magneto, Magneto no, el profesor Albert Xavier. El profesor Xavier de los X-Men, ¿no? Sí. Que va en una silla de ruedas, que es muy característico de los cómics y de las películas. Claro. Pero claro, no estamos acostumbrados a ver personajes en una silla de ruedas, en un teatro, ¿no? Claro, En una película. Sí, y también veo que cuando aparece un personaje en silla de ruedas, todo gira mucho en torno a la discapacidad de ese personaje. Cuando Claro. es que yo tengo muchas preocupaciones aparte de mi discapacidad, te lo digo de verdad. Probablemente tenga las mismas que tú o las mismas que muchas personas de mi edad, ¿sabes? Es que lo más inclusivo, en parte, es no tener que hablar de la discapacidad, sino desde tu óptica. ¿Cómo? La que tú tienes formas parte de la Claro. misma conversación que estamos manteniendo ahora Pedro, mismo. ¿cómo ¿no? se mantiene, cómo se plantea desde la gerencia de un festival profesional internacional del tamaño de Mérida, cómo se plantea este asunto? Pues mira, tiene muchísima razón, porque yo siempre lo digo, ¿no? Que la atención a la discapacidad siempre ha estado centrada desde la parte del público, o mayoritariamente desde la parte del público, pero ya hace unos años que se atiende también desde la parte de los profesionales, porque evidentemente hay profesionales que también tienen discapacidad y necesitan su adaptación, pero siempre hasta ahora, o hasta hace muy poco tiempo, todo iba hacia el público. Rampa de acceso para el público, ascensores en los sitios que tenía que haber para el público, audífonos o para el público, todo para el público. Pero creo que pasa con los profesionales. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que cuando se dé ese paso de manera natural, es decir, atendamos más todavía desde la parte de los profesionales, se va a atender ya muchísimo más todavía. Claro, lo que pasa es que es verdad que todavía el teatro hecho por personas con alguna discapacidad todavía, yo creo que sigue, yo iba a decir formaba, pero sigue formando un gueto. O sea, es como que Bueno, pero solo está ahí, los... Mira, ahí está la magia, perdóname que te corté en eso, ahí está la magia del teatro, lo que yo entiendo, ¿vale? Sí. Con respecto al cine. Evidentemente, cuando, como decías tú, cuando hay un actor en una película que tiene discapacidad, todo gira mucho en eso, ¿no? Y todo ahí. Sin embargo, el teatro no, el teatro te hace olvidarte. Y es así. Tienes un guión con una persona que está en silla de ruedas y no interpreta a una persona en silla de ruedas. Pero tiene que ser de manera natural. Un actor puede ser rubio y no tiene que decirse en ningún momento que es rubio. Dentro de hecho, todo el Eva y guión. Santa, No tiene que... en el Teatro Romano de Mérida, Eva y Santa Sí. se había roto Sí. un pie y salió Sí. con las muletas Sí. y con la pierna escayolada, y eso no era parte del papel, ni Claro. se hablaba de eso. Nos Ella iba con sus pasó, muletas por el desde que escenario, yo ¿no? estoy en el festival, nos pasó la primera vez con Ana Trinidad, una actriz extremeña, claro. que Actriz en la extremeña. Cosmoforia Sí. se hizo una esguince de tobillo y actuó todo el tiempo en silla de ruedas. Y tuvimos que buscar un extra que fue detrás con ella, llevando la silla de ruedas y tal, la primera vez que nos pasó, y fue en el escenario, ¿no? Todo te hace luego pensar, ¿no? Luego nosotros tenemos colaboración con la ONCE, que Isabel, si le apetece a ella, lo contará a ella, ¿no? Que tenemos colaboración con ella y ya sí que hacemos representaciones de teatro específicas con actores con discapacidad, en este caso visuales. Ya habéis programado, ¿no? Sí. Llevamos programando varios años y este año tenemos doble función. A ver, cuentas tú si quieres. Sí, yo a lo que ha dicho Estela le pongo muchísimo valor porque yo igual tengo baja visión y soy afiliada de la ONCE, tengo discapacidad visual y bueno, he hecho deporte de élite toda mi vida y ahora gestiono y dirijo y entendemos que además de tener esa discapacidad tiene muchísimas otras preocupaciones y te identificas con ella, pero igual que una persona es alta o es baja y también puede ser una discapacidad en según qué momento. La realidad es que las instituciones tienen que pasar por que estén adaptadas tanto para el público como para los actores. En el caso, como dice Paco, de las personas con discapacidad visual o ceguera total, la ONCE como institución apoya y respalda a todos los grupos de teatro a nivel nacional que quieren actuar o que quieren hacerlo de forma profesional y nosotros tenemos más de 15 grupos de teatro, además tenemos Bienal propia y son personas con ceguera total o con baja visión que actúan en el escenario con adaptaciones, como las que puede tener Estela con rampa y tal, pues ellos tienen adaptaciones en el suelo, que tú lo habrás visto, ¿no? Para método guía, para que sepan dónde están. Y yo animo a que vayáis a Mérida o vayáis al Teatro de Alcántara o a cualquier otra obra de teatro donde trabajan
y actúan actores profesionales, ciegos totales, que no ejercen de ciegos, que ahí yo voy con Estela en esa misma línea. Ellos actúan como de cualquier otro personaje o cualquier otra situación que les toque, y cuesta muchísimo trabajo identificar cuál es la persona que tiene la baja visión o la ceguera total que es la persona que ve bien. Pero ahora la próxima asignatura es mezclarlo. O sea, sigue siendo un gueto. No. Los nuestros actúan... ¿Sí? De hecho, uno de los requisitos para que tengan subvención de 11 es que el grupo de teatro, en su mayoría, tienen que ser de personas sin discapacidad profesional. Y incluyen a personas con baja visión y ceguera total, pero en su minoría. Van por porcentaje, además. Si no, no tienen subvención de 11. Nosotros no queremos guetos. No se distingue qué personaje, no se distingue. Nadie se dice que la ceguera, lo que decir, que la ceguera no sea un punto importante de la obra, que eso sea que no sea Al Pacino en esencia de mujer. No. Es que nadie interpreta a una persona con dificultad de visión ciega. Nadie interpreta. De eso se trata la inclusión, entiendo. De eso se trata precisamente. Claro. Para que sea inclusivo y la integración sea real, porque si no, pues sí, cogemos a todos los ciegos, hacemos un grupo de teatro y los ciegos con los ciegos. O los de silla con silla, o los de tal. No. Nosotros nos vamos en esa línea. Luego ya permíteme el chiste que vayan a verlo los ciegos también, ¿no? Total, que también. Pero bueno, los ciegos no lo ven, sino que lo oyen con audio descrito, pero con audio descripciones. Pero sí que es cierto que en eso la 11 pues está a la vanguardia, ¿no? Lo hacemos en educación, lo hacemos en deporte, lo hacemos en cultura y en el trabajo, en mi día a día. Yo gestiono todo el norte de Extremadura, bueno, toda la parte de Cáceres y provincia, y todos mis trabajadores y personas con discapacidad, trabajando con total normalidad con personas sin discapacidad. No nos olvidemos que hacia la discapacidad vamos todos, y si hacemos un entorno accesible, una cultura accesible, la estamos haciendo para ella, para Estela con silla de ruedas, para mí con baja visión, para una persona sordociega, o para tu madre que en un momento dado se cae, o para ti que en un momento dado tienes un problema visual o de ceguera o de audición. Sí. Pedro, vosotros cuando programáis y todo este tipo de cosas, ¿notáis que cada vez hay más propuestas más inclusivas, más diversas? ¿O todavía cuesta con los grupos, con las agrupaciones de teatro, decir, oye, ¿por qué no le dais una mirada a esto y apostáis por este tipo de contenido? Bueno, el tema, nuestro problema es la temática. No, sobre todo la escena. La escena es el primero, ¿no? Que es el teatro romano, que es más difícil todavía adaptar. Y segundo también que es la temática. Entonces, nuestra temática grecorromana, grecolatina, no hay tantas compañías que se dediquen exclusivamente o que tengan dentro de todo su repertorio alguna representación que se adapte a nuestra temática, que eso es siempre lo que tenemos. Entonces, cuando llegamos a acuerdos, como llegamos con la 11, o vamos canalizando este tipo de acciones, sí que lo conseguimos. Con la 11 ya siempre nos producen siempre algo que saben que nosotros vamos a tener. Este año, el 31 de julio, en Regina, una Medea, interpretado por la compañía de la 11, y el día siguiente, el 1 de agosto, estará en el Teatro María Luisa. O sea que siempre un paso más. Siempre que conseguimos que haya producción que se adapte a la temática que tiene el festival, sí que encontramos. Luego, sí es verdad que dentro de todas no nos tenemos que ir al todo, al decir, a una obra en completa, ¿no? Siempre hay algo que dentro del elenco de una compañía que actúa en Mérida, pues nos encontramos a alguien que necesita adaptación de alguna forma, y siempre lo hacemos. Estamos muy dedicados a lo del público. El público cada vez vamos ampliando cada vez más acciones para atender la falta de movilidad, de la capacidad sensitiva, incluso la sensorial, ¿no? Tanto visual como auditiva, y la sensitiva con el tema de la lectura fácil, que también lo hacemos. O sea, que es que hay, como decías tú, ¿no? Es que no tenemos que decir discapacidad no es sí o no. Hay unos grados enormes, ¿no? Hay personas que nos llaman y dicen, yo es que veo con dificultad, veo poco, así, ¿no? Tú sabes, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir sitio más cerca del escenario? Digo, decimos, no se preocupe, porque nosotros reservamos hasta último momento asientos para ese tipo de personas que necesitan. Y no estamos hablando de nadie que en ningún momento se nos ocurría decir que tiene una discapacidad. Tú lo sabes mejor que yo, ¿sabes? Porque hay unos grados enorme, ¿no? Sí, es lo que dice Isabel, que al final todos vamos pasando ya la discapacidad. Bueno, el tema de la vista, a medida que nos hacemos mayores, está bien claro, ¿no? Nosotros en 11, entre ayer, hoy y mañana, una persona está llamando a la puerta de 11, ¿no? Tanto con una discapacidad visual o una discapacidad física. Y yo que vengo de presentar ahora un proyecto de Cáceres, Capital Cultural Europea 2031, yo estoy en el grupo de expertos y presente en Madrid.
mi ponencia y la parte del Big Book donde yo intervengo y donde creemos todos, ¿no? Los que estamos allí, yo entiendo que todos los que estamos aquí, y Ángel en primera persona, porque es amigo y lo conozco y sé que vamos por ahí en la misma línea, es que al final, si el teatro, la cultura, la música, la cultura en general, los entornos, la experiencia de usuario, para mí como usuaria con discapacidad, pero para ti como usuario sin discapacidad, si conseguimos que sea transversal y que la accesibilidad sea real desde el punto de partida para todos y no tenga que ser como un valor añadido y que sea extrapolable a Cáceres, a Mérida o a Badajoz, que consumamos de la misma forma el teatro, independientemente de la ciudad en la que estemos, el entorno rural en el que estemos, yo creo que ahí avanzamos todos y englobamos a toda la población, y una población más rica y más enriquecedora. De hecho, cuando hablamos de teatro inclusivo, Ángel, hablando precisamente, preparando todo esto, claro, pensábamos en la discapacidad, pero no solo es la discapacidad. El teatro inclusivo es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Bueno, eso nos lo puede explicar mucho mejor Pedro. Le doy la palabra. Muchísimo más amplio. Mira, yo voy a participar en el mes de abril, que son este año, siempre normalmente serán a final de año, unas jornadas que organiza el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio, que son jornadas de inclusión. Y se llevan haciendo, creo que van por la 15, creo que se celebran. La inclusión es ahí, en esas jornadas, cada vez más amplia. Una de las actividades que hay en estas próximas jornadas es una obra de teatro que se hace en la prisión de Tenerife. Entonces, claro, es también otra manera de inclusión, porque todo el mundo que quiera expresarse a través de las artes escénicas en vivo, no se nos olvide nunca eso, porque es un escaparate muy potente, muy fuerte, ¿no? Las artes escénicas en vivo. Entonces, esa inclusión se tiene que conseguir en todo el más amplio. Y en cuanto a cultura, ¿verdad? Y en cuanto a cultura, exactamente. Porque tú no puedes coartar esa expresión a alguien porque sus circunstancias físicas, sensoriales, sensitivas o sociales sean diferentes, ¿no? Entonces, claro, o sea, hablamos ahí también, se tiende. Claro, o sea, de colectivos en riesgo de exclusión social, exactamente, de migrantes, o sea, hablamos también de todo eso. Todo también. En el la concepto cultura de inclusión, china, por ejemplo, si el festival no programa exactamente. obras que ellos formen parte de sus ancestros, de su naturaleza y de su cultura, pues eso también hay que incluirlo. Sí, o de tal manera mostrárselo para que decirle, oye, si es que una Medea es una historia que tú puedes tener en tu tradición de otra forma. Vamos a sacar un dragón chino ahí en Medea. Totalmente. Ya se hizo una ópera china. Oye, sí, pero contarlo de tal manera, ¿no? Que claro, sería buena, ¿eh? Estamos en Medea y sale el dragón ahí. Perdona que lo diga con todas así. las medias que hemos visto, esas nos falta, ¿eh? Sí, una china había, una vez, una ópera china. Bueno, la ópera sí. Pero claro, aquí no, pero cuando estamos hablando del festival y en Mérida y tal, ¿no? Pero sí, cuando hablas en otros ámbitos y te dicen, bueno, es que en Madrid, es que los chinos no van al teatro. Y dice, perdona, tendrás que contar algo que le interese a los chinos. O por lo menos ir a donde están los chinos y contarle, oye, esta historia, te quiero decir que todos los caminos hay que andarle, ¿no? Totalmente, ¿no? Pues me ha encantado esa reflexión. Los chinos no van al teatro, eso no había pensado yo en eso. Claro, pero ¿qué va? Porque no le gusta. ¿Tú vas a ver teatro chino? Pues igual, ¿no? También. Pues Oye, hemos pasado de puntillas con el tema del futuro de los chavales, del mercado laboral, pero aprovechando que tenemos aquí a Estela, yo quería preguntarte si tienes más dificultades que otros compañeros que salieron contigo en ese momento, si hay referentes en los cuales dices, oye, mira, pues han sido capaces de vencer esas barreras. Pues si tengo más oportunidades o no, no lo sé, porque cuando te dicen un no, no sabes por qué es, no sabes si es por una discapacidad o es porque realmente no, nunca lo sabes. Pero yo te diría que de primera sí que hay más dificultades, por lo que te decía antes, de los espacios, porque ya muchas veces a lo mejor tú puedes desempeñar un papel, puedes hacer un trabajo, pero no puedes acceder a tu sitio de trabajo. Claro, estoy pensando, haces una gira y seguramente en algunos teatros todavía no estén adaptados, posiblemente. Exactamente, o me tengan que subir como me subían mis compañeros cogiéndome por las piernas y por los hombros, ¿no? Entonces creo que por esa parte sí, y también creo, hablando con compañeros de la profesión que también tienen discapacidad y que tienen sus compañías, sí que creo que hay una etiqueta, ¿no?, de teatro inclusivo, de espectáculo inclusivo, de vamos a un festival porque somos espectáculo inclusivo. Como que pocas veces te ves una obra de teatro con una persona con discapacidad sin que en ningún sitio ponga somos inclusivos. Cuando realmente que el sea teatro... uno más del elenco, ¿no? Exacto. Que eso quizás lo puede haber conseguido quizás el Langui,
esté ya en ese camino. O sea, empezó que cuando salía él era el discapacitado, ¿no? El truco del manco y tal. Total. Pero ahora quizás ya si sale, ya sale como un actor más, ¿no? Sí, total, el Langui es un referente, pero hay muy pocos referentes de personas con... O sea, realmente hay mucha gente con discapacidad haciendo teatro, Sí. mucha gente con compañías reconocidas más allá de la discapacidad. Bueno, es que estuve además en un encuentro en Lisboa con artistas con discapacidad de toda Europa y eso fue increíble, me abrió la mente de unas maneras increíbles. Y bueno, y es que, por ejemplo, había un chico italiano que también tenía un problema de ceguera y había sido reconocido aparte de su discapacidad, o sea, al margen de su discapacidad, que de hecho contaba que muchas veces en los camerinos le venía la gente a saludar para darle la enhorabuena y decía, ostras, si no sabía que tenías una discapacidad, al final, yo qué sé, tú haces tu trabajo y la gente ve más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, lo de las oportunidades, pues puede que tengamos menos oportunidades, pero igual que te digo que cualquier minoría tiene menos oportunidades, porque al final el teatro y el cine también es una industria y creo que hay veces que se priman unas cosas por encima de otras. Pero creo que también hay mucha gente haciendo mucho activismo y ocupando muchos espacios y teniendo mucha presencia y hablando y teniendo voz propia, que es lo más importante, y creo que el cambio está siendo a mejor. Yo, por ejemplo, en los Oscars, no, madre mía, en los Goya, la peli de Sorda, que hagan la actriz revelación es la protagonista de la peli. Nos encantó la peli. Una peli muy Somos buena. muy de sordas, sí. Muy Nos buena gusta porque mucho la película. además se nota que es una peli, o sea, que ahí han tomado decisiones personas con discapacidad real, ¿sabes? Que hay muchas veces que en Pero es que obras de teatro- la actriz realmente tiene deficiencia auditiva. Claro. O sea, hay cosas que se viven muy humanas y muy reales en la película. Y a mí eso me emociona mucho, que haya espacios y que la gente lo vea y que no le resulte Claro, porque te das cuenta, tan Estela, en la chirriante. película todo se centra en cómo una película con deficiencia auditiva se puede integrar en la sociedad. O sea, no es una película de un matrimonio que se quiere o no se quiere. La discapacidad es muy importante, que es lo que estamos diciendo, que lo que hay que buscar es que no sea ya el elemento dramático de la cuestión, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí me gustó porque aparte de la discapacidad también trata mucho el tema de la maternidad. Sí. Me pareció Pero de la muy maternidad interesante. con dificultades auditivas. Claro, o sea, también es un poco complicado hacer una división porque al final tú vives con tu discapacidad y forma parte de tu vida. Lo que pasa es que tú la tienes integrada en tu día a día, entonces tú como tal no te ves a ti mismo como una persona diferente al resto, ¿sabes? Pero evidentemente influye. A mí me pareció una peli súper chula, la verdad, que lo Pues trata sí. con mucha humanidad. todo. Bueno, yo quería decir hoy que estamos aquí hablando con nuestra maravillosa Estela, Isabel y Pedro, porque la ESA de Extremadura estoy empeñado en que sea un referente nacional dentro del Teatro de la Discapacidad. Estamos en el Teatro Capitol, que gracias a la gestión de Pedro Blanco pues, conseguimos tener ya por fin el bucle magnético, después de la rampa elevadora, como bien ha contado Estela, y a partir de aquí a seguir construyendo y a seguir haciéndolo inclusivo. Entonces, para eso estamos entre las tres instituciones, estamos intentando organizar un congreso, bueno, que se va a organizar un congreso con jornadas sobre teatro inclusivo, donde contaremos donde trabajaremos sobre las tres perspectivas, ¿no? Tanto por un lado de los actrices, actores, del público, pero como bien decía Isabel, eso ya es lo más habitual, o Pedro. Ya está más avanzado. Ya estaba más avanzado, pero también desde el punto de vista del docente, cómo afrontar también cuando tiene que impartir y hacer unas competencias para que sean actrices o actores con las limitaciones que puedan o no tener. Y entonces también en la RESAD hay un avance para teatro inclusivo. Y bueno, porque queremos ser referente, porque el teatro es para todos, el teatro es de todos y queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de participar y de contar
de contar sus cosas. Completamente. ¿Y puedo añadir algo? Sí, ¿Tengo tiempo? Que esto sobre la formación, de hecho mi TFG lo hice sobre la formación de personas con discapacidad en arte dramático. No quiero irme de aquí sin nombrar la importancia de la formación, porque es nuestra herramienta para acceder, para dignificarnos y para alcanzar nuestro sitio aquí. Y lo importante que es la formación del profesorado en cuanto a discapacidad. O sea, yo creo que se pueden dar muchas situaciones de discriminación sin querer. O sea, a lo mejor un profesor tiene buena intención, pero tiene miedo, porque nunca se ha encontrado con una persona con discapacidad y de repente le tienes que dar una clase de danza, una clase de lucha escénica a una persona en silla de ruedas, y entiendo el desconocimiento y como el bloqueo, ¿no? El miedo que te bloquea. Y eso, muchas veces, las personas realmente no tienen mala intención, pero puede dar pie a discriminación. Y me parece súper importante que desde las instituciones se les dé una formación al profesorado para que tengan un primer contacto con qué es tratar con una persona con discapacidad. Que evidentemente ninguno vamos a ser iguales porque cada uno claro. Tiene discapacidades distintas, pero que es súper importante que tengan un primer contacto para que no les venga de sopetón y que ese miedo no les bloquee. El tema es incluir a gente así en tu equipo. Nosotros tenemos un colaborador que viene en silla de ruedas, no habíamos tenido antes, y claro, desde que le tenemos a él vemos las cosas de otra manera. Claro. Tenemos una tertulia de migrantes que nos hacen ver muchas cosas. Lo que tú dices, que sin mala intención muchas veces metemos la pata, porque no conocemos ese mundo, ¿no? Pero desde que las tenemos a ellas, vemos las cosas de otra manera, más a través de sus ojos, ¿no? Claro, si tienes gente así en el equipo, eso te enriquece y al final aprendes, ¿no? Y ahí yo comparto con Estela que aparte de que puedas tener, como tú bien dices, además yo soy súper partidaria que todos los equipos tienen que ser plurales y porque al final enriquecemos, todos aportamos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, como ONCE, como institución, formamos a todos los profesores y a todas las universidades, institutos, colegios, instituciones donde tenemos cualquier persona con baja visión o ceguera total. La formación es totalmente gratuita por parte de ONCE y de nuestros profesionales específicos para que en los centros en los que tenemos personas identificadas como afiliados a la ONCE puedan tener una educación totalmente adaptada e inclusiva, además de todo el tema de braille, adaptación de texto y tal, que también lo asume ONCE, ¿no? Pero también necesitamos a personas como Ángel, que dirigen una institución, que dirigen una escuela y tocan en nuestra puerta y nos dicen, oye, tengo inquietud, porque al final voy a tener alumnos con discapacidad física, con discapacidad visual. ONCE, ayudadme, cómo puedo mejorar, cómo podemos avanzar y cómo puedo yo también formar a mis profesores para que estas personas con baja visión o ceguera total puedan sentirse realizadas e inclusivas, porque la ONCE lo hace y el programa lo tiene, pero necesitamos la ayuda también, como en este caso la tenemos en Cáceres, de personas como Ángel que se sienten comprometidos y quieren... Que es un ángel, ¿no? que es un ángel. Muchas gracias. Oye, y con las instituciones también, gracias. todo el mundo. Y sobre todo quien nos ayuda a hacer todo eso, porque nosotros no conocemos esto. Nos ayuda ONCE, nos ayuda FEDAPA con las personas sordas, nos ayuda Fundación CB, que también colabora con nosotros cada año en que todo esto se mantenga, nos ayuda Plena Inclusión, que nos hace también toda la accesibilidad de los textos. O sea que es imposible. Hay un montón de gente trabajando. Pero tiene que ser todo eso junto para que todo vaya adelante. Totalmente. Estela Fagundes, actriz, punto. Isabel Góngora, delegada de la ONCE, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pedro Blanco, gerente del Patronato del Festival de Mérida, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que nos vemos. Estela, invitarnos a tu próxima obra, que te veamos. Por supuestísimo. Invitadísimos estáis. Muchísimas gracias. Por supuesto, accesible, completamente accesible. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a vosotros.